Bienvenido, bienvenida mis queridos chicos y chicas de Géminis, ¿cómo están? Hoy vamos a estar viendo qué está pasando entre tú y tu persona especial. Como siempre, muchas gracias por estar acá. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a suscribirte. Me encantaría tenerte como suscriptor o como suscriptora. También te invito a participar en el sorteo de una lectura de tarot conmigo para esta semana. Lo único que debes hacer es suscribirte al canal, darle un me gusta a este video y dejarme tu pregunta al tarot en los comentarios. Al ganador o ganadora del sorteo le estaré respondiendo su pregunta al tarot en los mismos comentarios. Así que atentos, atentas a las notificaciones de YouTube. Ok, Géminis, también hay hasta un 70% de descuento en productos y servicios. En mi sitio web te estoy dejando toda la información que necesitas aquí abajito del video, en la descripción del video. Y por último, Géminis, si esta lectura no resuena contigo, te invito a ver tu signo lunar, tu signo ascendente. Toma lo que resuena también, el resto déjalo ir. Puede ser una lectura espejo también, ¿ok? Se ve bastante interesante la lectura ya. Estamos comenzando con la carta del juicio. El juicio nos habla de uniones, reconciliaciones también. Así que esta lectura ya se ve interesante. Me da la impresión de que tiene que ver con alguna especie de reconciliación entre tú y tu persona especial, ¿ok? Vamos a ver un poco tu energía, Géminis. Tenemos la carta de la fuerza. Ay, perdón. Y esta carta de la fuerza nos habla de seguir trabajando en ti mismo, en ti misma, reconocer ese valor propio. Siento que estás soltando algún proceso difícil, emociones difíciles también, y estás comenzando a reconocer un poco más de apertura. Siento que pasaste por un momento difícil del cual te estás comenzando a recuperar lentamente. Bien, este periodo te requiere mucha fuerza, también no actuar de forma impulsiva, sino que ir manejando y trabajando esas emociones, Géminis, para que todo te vaya saliendo también de mejor forma como te corresponde. Bien, siento que tu persona con este 6 de bastos generalmente nos están hablando un poco de exceso de orgullo. Siento que si han estado en separación, esta persona se ve triste y está caminando de vuelta hacia ti, ¿no? Te está mirando, no ha querido pasar la página contigo, todo lo contrario, sino que a pesar de que tenga una personalidad un poco difícil de manejar, está volviendo hacia ti. ¿Y qué tenemos? La carta del gurú al reverso, que está en la carta del hierofante, y al final de la lectura tenemos el 4 de copas. Definitivamente ha habido una separación entre ambos, quizás hasta incluso hay poco contacto y hay alguien que está esperando que la otra persona le contacte y que se vuelvan a iniciar las conversaciones. Bien, vamos a mirar más cartas para tu persona especial. ¿Qué tal? Tenemos un 2 de pentáculos, la carta del mundo y la carta de la papisa al reverso. El 2 de pentáculos nos está hablando de como ciertas decisiones que tu persona tiene que tomar. Puede estar en un periodo muy estresante, quiere hacer las cosas bien contigo con esta carta del mundo, siente que tú lo completas o la completas de algunas formas, pero siento con la carta de la papisa al reverso que esta persona está desconectada un poco emocionalmente, ¿no? Quiere hacer las cosas con calma, tampoco quiere actuar impulsivamente y arruinar las cosas contigo. ¿Bien? Lo siento como en un periodo de indecisión, de dudas. Es como si su mente estuviera como yendo en otra dirección a lo que le da el corazón. Sin embargo, no puede negar ese amor que tiene por ti, ¿ok? Bien. ¿Qué me gusta acá?
Tenemos un 7 de espadas. Siento que se están evadiendo ciertas cosas, se están evadiendo ciertos sentimientos y se siente la necesidad también de que ambos pueden entrar en sí mismos y explorarse emocionalmente. Con la carta de la templanza tenemos un crecimiento aquí. Tenemos la posibilidad de sanar esta conexión y volverla más en balance. ¿Qué si nos pide esta lectura? Tener conversaciones y tener comunicación y ver qué está pasando. Y que ambos puedan hablarse de sus sentimientos. Siento que eso es lo que hace falta, que no se han podido hablar acerca de qué es lo que pasa y qué es lo que sienten. Pero con la carta del juicio nos están dando alguna especie de indicio acerca de una reconciliación. Bien, vamos a mirar también qué está afectando esta conexión con el péndulo. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber qué necesitamos saber o qué puede estar afectando esta conexión de Géminis con su persona especial. Ok. Nos anuncian que son una pareja potencial, eso es un buen indicio. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más necesitamos saber acerca de esta conexión? Nos hablan de manipulación, pero también nos están hablando de una pareja de vidas pasadas. Ojo aquí que con la carta de la papisa al reverso pueden haber terceras personas intentando influenciar esta conexión y es ahí donde también se tienen que cuidar, ¿no? De las opiniones ajenas. Son una pareja de vidas pasadas, sin duda, por eso se siente una conexión tan magnética y va a tener la tendencia a la reconciliación, pero siempre va a depender de cómo manejen la situación, de que ambos puedan ser honestos en la conexión y hablarse acerca de lo que está sucediendo, ¿vale? Vamos a ver algunas cartas oráculo y quédate hasta el final, Géminis, porque vamos a estar viendo también cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Mira, nuevamente, conexión de vidas pasadas. Bien, nos dice permite que tus amigos te ayuden. Esto significa buscar consejo, una lectura de tarot, terapia, por ejemplo, conectar con tus amigos, pedirles ayuda, consejos acerca de qué es lo mejor para hacer con esta persona. Siempre es importante que seas tú quien tome la última decisión. Me pueden dar consejos, pero sin embargo yo decido cuáles me sirven y cuáles no. Tenemos esta conexión de vidas pasadas y te dice vale la pena esperar por esto si es que esto es lo que tú deseas, ¿no? Pero muy importante, nuevamente nos insiste en esta lectura la conversación. Discutan sus sentimientos honestamente uno con el otro. Bien, esto es lo que les va a ayudar a seguir surgiendo. Me gustaría ver algunos mensajes de esta persona especial para ti. Bien, tenemos intercambio de mensajes de amor, o sea, esta persona desea hablar contigo. Sí siento que se está moviendo muy poco y que tú tampoco te estás moviendo, o sea, veo muy pocas cartas de acción, pero siento que se puede estar cambiando muy pronto. Tienes un alma hermosa, hay una propuesta en camino y ahí tenemos la primera carta de acción, ¿no? Pero por el momento dice, lo siento, pero tengo que enfocarme en otras cosas por el momento. Y siempre estaré agradecido por lo que haces por mí. ¿Ok? Ya viene, algo se está gestando en esta conexión. Bien, ¿no? Algo se está gestando, la energía está ganando momentum.
y tus sueños necesitan un plan práctico. Siento que esta carta en particular no nos está hablando de la situación romántica amorosa, sino que nos está hablando más bien de temas económicos, de carrera tuyos. Te dicen, ¿quieres hacer tu carrera de una u otra forma? ¿Tienes sueños? ¿Tienes metas a lograr? Necesitas un plan para realizarlo. Bien. Con respecto a la conexión, nos dicen, no permitan que el orgullo se meta en el camino. Es momento de dejar ir la negatividad. Puedes estar teniendo pensamientos negativos acerca de esta conexión y es importante poder soltarlos, ¿no? Y así la energía se suelta y le da un espacio también más positivo a la manifestación. Quiero ver algunas cartas también del tarot de Osho Zen. Ok. Tenemos el condicionamiento. Esta es la carta del ego. Bien, interesante. Estamos rompiendo el condicionamiento, el ego, los miedos, las inseguridades, los patrones que no nos sirven para nuestro crecimiento personal. Te estás liberando de ellos y estás ganando mucho valor interno. Y la mejor vía para lograr esto, en este caso, Géminis, es mirar hacia adentro. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que decido? También cuidarse, como les dije anteriormente, de opiniones ajenas. Sí es bueno, importante pedir consejo, pero que las decisiones al final del día las tomes tú, ¿no? Y vamos a ver recomendaciones de los guías espirituales. Me gustaría ver qué piensan, si nos recomiendan esta conexión. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Es recomendable esta conexión para Géminis? Porque sí se ve cierta tendencia, ¿no?, a esta reconciliación. Va a depender de cómo lo manejen. Bien, tenemos la carta de la abundancia. No te detengas, esta es una oportunidad. Se ve mucha abundancia en esta tirada, ¿no?, que quizá no la estamos percibiendo ahora. Sin embargo, está ahí para nosotros. Para poder manifestar el amor en nuestra vida, somos nosotros quienes tenemos que vibrar en la energía del amor. Si estamos vibrando en miedo, manifestaremos miedo. Si estamos vibrando en amor, manifestaremos amor. Entonces medita, trabaja en eso. Trabaja en tu energía del amor para que puedas manifestarlo. ¿Bien? Y te dicen, comunícate claramente. O sea, tiene que llegar un momento donde ustedes puedan comunicarse claramente acerca de lo que les está sucediendo. ¿Bien? De lo que tú necesitas, de lo que esta persona necesita, de lo que quieren y lo que desean para ambos. ¿Bien? Y es ahí donde hay una oportunidad. Si es que no, siento que el avance en esto está más limitado. Sin embargo, hay una gran tendencia a la reconciliación en esta lectura, si es que eso es lo que desean. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona especial de Géminis hacia Géminis. Ok, tenemos un paje de pentáculos al reverso. Es como una energía potencial. Siento que tu persona todavía tiene que aclarar ciertos sentimientos, ciertas formas, como que está en la duda constante. ¿Hago esto o no hago esto? ¿Voy hacia Géminis o no voy hacia Géminis? Piensa en ti constantemente, pero no sabe cómo tomar el siguiente paso hacia ti. ¿Bien? Es como si estuviera en alguna especie de encrucijada. Vamos a ver un poco más. Siento que esta persona ya está muy cansado, muy cansada de como traicionarse a sí mismo. Y en este momento de introspección que está haciendo, no solamente está evaluando cómo actuar hacia ti, sino que se está dando cuenta de esa unión que quiere formar contigo.
Siento que se siente muy solo, muy sola y quiere entregarte. Quiere como entregarte lo que no te pudo entregar antes, sin embargo tiene el miedo a hacerlo, ¿bien? Pero lo está trabajando, es como si fuera a llegar para allá. Quizá esa acción hacia nosotros no viene inmediatamente, sino que lo que está pasando ahora es que se está gestando cierto movimiento, se está gestando, esta persona está trabajando en sí mismo, en sí misma, porque siento que quiere hacer esta oferta de amor, pero todavía está muy retenida, no sabe muy bien cómo actuar, tiene mucho peso en la espalda, entonces todavía tiene que soltar muchas cosas para poder ir hacia ti de la forma correcta. Bien, hay que ir viendo cómo va avanzando esta historia también en las próximas lecturas Géminis, así que quédate atento, quédate atenta para seguir viendo qué es lo que va pasando. Para muchos de ustedes les voy a recomendar que vean el video de su signo lunar o su signo ascendente para que les pueda ir complementando esta lectura también, ¿ok? Pero por lo menos hasta ahora esa es la energía que se está trabajando, se está gestando y va hacia esa reconciliación, hacia esa unión, pero cuando tu persona también ya esté más clara, pueda dejar este orgullo de lado y conectarse con sus verdaderas emociones. Bien, ese es un trabajo que tiene que hacer de forma personal. Nada de esto te dice Géminis, te tienes que quedar esperando a esta persona, no necesariamente tiene que ser así. Si tú ya te aburriste de esta actitud que tiene esta persona, está bien, ¿no? La puedes dejar ir, no pasa nada, hay mucho más amor allá afuera para ti, ¿no? Vamos a escuchar algunos consejos también para ustedes. Bien, las palabras son mágicas, ten cuidado con lo que dices porque tú creas tu realidad. Y esto tiene que ver con lo que hablamos anteriormente. Géminis, si es que yo estoy vibrando en el miedo, me digo cosas de miedo. Esta persona no me quiere, no me merezco amor, todo siempre me va mal en el amor y así estoy creando mi propia realidad. Entonces cambia tu lenguaje. Tus palabras son mágicas, crean tu realidad. Bien, entonces que no te acepte esta carta así como ten cuidado, ¿no? Sino que tomarlo de la mejor forma posible. Cambia la forma en la que te estás hablando a ti mismo, a ti misma. Hazlo de forma más positiva, más tranquila. Cambia ese diálogo interno a algo más positivo y vas a ir viendo cómo se va transformando tu vida de una forma más positiva. ¿Bien? Ok. Para los Dijes, tenemos el ojo turco. Esto nos habla de protección. Cuídate de energías externas, de opiniones ajenas. Nos insiste mucho en esta lectura. También aquí con la mariposa hay transformación y esta es una transformación positiva. Bien, y con el árbol de la vida aquí también tenemos estabilidad. Algo que va creciendo y se va gestando en el tiempo. Bien. Esos son los mensajes que tengo para ti hoy, Géminis. Espero haberte ayudado un poco con esta lectura. Sé que quizá todavía no tienes suficiente claridad. Por eso también les voy a aconsejar que vean el video de su signo lunar y de su signo ascendente. Siento que les puede complementar mucho más esta lectura. Pero tranquilo, tranquila, que acá se está gestando algo. Tiene una tendencia a la reconciliación si es que eso es lo que tú quieres. Siento que también te falta ganar un poco más de claridad con respecto al mundo interior de esta persona especial. ¿Bien? Pero es importante que ocupes este espacio para mirar hacia adentro, ¿no? Salir de los patrones, de los miedos, de las inseguridades y conectarte contigo mismo, contigo misma, ¿vale? Esos son los mensajes que tengo para ti hoy, Géminis. Muchas gracias por estar acá. Nos vamos a ver pronto con nuevas lecturas. Que tengas un maravilloso día. Un abrazo desde el alma. Namaste. Tonight, I opened up my